0% de aumento en los Sí. últimos tiempos. 0,1 creo que era, mínimo, Sí, mínimo. sí, 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 Nah, muy poquitito, un sí, pequeño bono y están debajo de la línea de pobreza. Realmente está complicada la situación, nos decía en julio sí. de este año cuando hablábamos con Carmelo Rojas. Vamos a actualizar esta situación. Carmelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo andás? Eh, Hola, buenas Buenas tardes, tardes. Buenas tardes. Silvia y Marcela. ¿Cómo andás? Bueno, la verdad que de salud andamos bien, pero si miramos a nuestros trabajadores que tratamos de representar de la mejor manera, la verdad que mal preocupados, ¿no? Por la situación Ujú. que es de público conocimiento, ¿no? Así que la verdad que muy difícil la situación que se está dando en Sí. la situación de los trabajadores, de todas las actividades, no Ujú. solamente la hierba, ¿no? Sí, sí. Así que se está haciendo todo cuesta arriba, cada vez peor y bueno, hay que seguir remando, buscando la manera de mitigar de alguna manera porque la verdad que las condiciones y las imposiciones del gobierno nacional y en particular de la Comisión Nacional de los funcionarios de la Comisión Nacional de Trabajo Horario, ¿no? Que representan al gobierno, eh, nos han impuesto de alguna manera, ¿no? En condiciones las peores condiciones para negociaciones, para lo que fuera, ¿no? Ujú, ujú. Y cuando hablas de sector, yo nombraba la yerba mate hoy, pero ¿cuántos son los sectores que abarcan ustedes? Y si es la yerba mate justamente la que está peor, en peor condición, situación. Sí, nosotros abarcamos todas las actividades que tengan que ver con la hierba, té, citrus, forestal, tabaco, ganadería, todas las actividades agrarias que hay en Misiones, ¿no? Están encuadrados dentro de Guatre, digamos, ¿no? Ujú, Ujú. sí. Eh, y sí, la hierba es la que peor está, porque con la desregulación, bueno, ya sabemos, ya conocemos, ¿no? Pero por ahí, para el que no lo sabe todavía, estamos igual o peor que allá por el 2000, ¿no? Ujú, La década famosa del 90, donde también pasó algo similar. Yo creo que en algún momento estamos igual y casi peor en determinadas zonas, ¿no? Porque también depende mucho lo que se le paga al productor y bueno, el trabajador recibe el peor impacto, ¿no? En cuanto a condiciones y sí. remuneraciones, porque siempre se aprieta lamentablemente hacia abajo y el que más paga las consecuencias son los trabajadores, ¿no? Ujú, ujú. Carmelo, hace tiempo atrás hablábamos si registrados o no, que a los tariferos le conviene no estar registrado. ¿Hay un porcentaje y si tienen datos de los trabajadores rurales en la provincia de Misiones que están registrados, formalizados y si siguen trabajando con esta cuestión? Y la gran mayoría está registrado. Obviamente que a todos le conviene estar registrado porque los descuentos a través del convenio de corresponsabilidad gremial se le realiza por cada kilo de hierba entregada tanto al productor como al secadero, ¿no? Sí, Entonces no tiene sentido de que no esté registrado por los riesgos que corre tanto el empleador como, y en peor medida, obviamente el Sí. trabajador, pero en caso de un accidente o cualquier cuestión que suceda, ¿no? Si no le registra a pesar de que está pagando por los aportes y contribuciones correspondientes, eh, se expone el productor, sobre todo el pequeño, ¿no? Que hasta puede poner en riesgo, dependiendo del tipo de accidente, si es grave o no, Sí, ujú, hasta puede poner en riesgo por ahí sus bienes, ¿no? claro. sí, Entonces ese no Así es el que inconveniente, que no estén no, no, registrados. no. Bien. Si no hay registración, algo debe ocurrir, no sé si con el productor o con el trabajador, pero no debería haber un solo trabajador que no esté registrado porque pierde muchos beneficios y también pierde incluso no solamente los beneficios sociales, ujú, sino que también al no estar registrado pierde muchos beneficios que le otorga el gremio, ¿no sí, es cierto? Con el pequeño aporte que hace como traslado, como
útiles escolares, guardapolvo, mochilas, hoteles en caso de traslado por enfermedad grave que la obra social no le cubre. Es decir, todas esas cosas que está fuera de la cobertura de obra social, le cubre UATRE, incluso un familiar si necesita ser trasladado y acompañado por alguien, la cobertura también está para el traslado, la estadía, la comida y todo, Sí. que cuando son enfermedades de alta complejidad. Es decir, un perjuicio enorme para el trabajador, ¿no? Sí, obviamente. Me quedé con el tema de lo que abarca también ustedes dentro de su gremio. Pero yo hacía mucho hincapié en la yerba que ya nombrábamos como puesto número 1 en el que peor está. ¿Podemos hacer un ranking? ¿Cuáles son los otros sectores que peores están en la provincia? Vos hablabas de cítrico, hablabas de otros, el té, por ejemplo. ¿Cuáles le siguen al tarefero? Bueno, lo peor de todo es la yerba mate. Sí. La mayoría de las otras actividades, llámese té, tales, otras cosas que se exportan, se habla mucho del dólar. Si bien el dólar está bajo, también bajan los insumos que siempre Sí. plantean los representantes del sector de cada actividad, ¿no? Ujú. Pero cuando sube todo, así que tanto el insumo como también los valores para mayor rentabilidad en la exportación. El té, por ejemplo, se exporta, Sí. diría yo, un 99% más o menos. Así que bueno, lo peor es la yerba mate, que la gran parte es de consumo interno, ¿no? Ujú. Si bien ha ido en crecimiento el tema de la exportación, el problema lo tenemos acá, ¿no? Porque eh, con los bajos precios para el productor, Sí. eh, bueno, ya tenemos todo lo que tenemos y sabemos que hay, yo diría que una posición dominante en manos de unos pocos, ¿no? Ya Ujú. sea molino o grandes eh, secaderos integrados que tienen secadero, molino, plantación y todo, y bueno, algunos hasta se autoabastecen prácticamente. Entonces ahí es donde juegan contra el productor, ¿no? Donde le dan los valores que se le antoja, y con esta desregulación donde no hay posibilidad de que el productor pueda hacer valer los valores medianamente que necesita, es imposible, ¿no? La verdad que ha sumido en una miseria y en una precariedad tanto al productor como al trabajador, ¿no? Carmelo, se ven obligados muchas veces a pedir préstamos, hay muchas deudas por tomar algún préstamo. Bueno, eso se menciona y sin duda que debe ser así. Le pasa lo mismo a los trabajadores, y a los trabajadores en peor medida porque no tienen recursos de subsistencia. Se someten a veces a préstamos, a sacar dinero, y después, bueno, no tienen con qué pagar, terminan vendiendo Ujú. cosas que le costó años, ¿no es cierto?, obtener. Usted ve en los grupos de venta, no sé si ustedes lo ven, pero nosotros lo vemos, ofrecen cocina, ofrecen garrafas, ofrecen todo lo que le costó años a lo mejor obtener, ¿no?, una familia, y bueno, Sí. heladera, lo que fuera, venden para Lamentable. seguir subsistiendo. La verdad que Ujú. es tremendo, ¿no? ¿Y qué tipo de subsidio hay actualmente? ¿O de No, asistencia? subsidio así, nosotros no manejamos nada de eso, pero sí sabemos lo que se viene ahora al finalizar la zafra, que de hecho en algunos casos ya se están empezando a terminar, sobre todo los pequeños y medianos productores, ¿no? Son los primeros que por ahí terminan, ¿no es cierto?, su cosecha, Ujú. y bueno, quedan pendientes, y la expectativa a los trabajadores en el subsidio interzafra únicamente, ¿no? Sí, sí, Y sí. algunas changas que también hoy brillan por su ausencia, por la situación. En todas las actividades alguien siempre tenía un flor o lo que fuera, ¿no? Algo para hacer siempre en la chacra, algo de limpieza. Eso eh, se deja prácticamente para cuando se inicia la zafra. Hoy uno ve a veces yerbales que empiezan a cosechar Sí. o empezaron a cosechar sin hacer una segunda limpieza, por ejemplo.
uno andando por la colonia observa todo eso, ¿no? Ujú. Así que la verdad que es difícil, todo muy difícil. Esperemos que la gente, sobre todo la gente que por ahí buscó esta opción, Ujú. hablando de política, ya si bien es otro tema, ¿no? Sepan que nosotros lo que siempre decimos, lo que tenemos, peinamos cana ya un poco, ¿no? La derecha no es opción para la clase trabajadora, siempre lo digo en cualquier ámbito, porque el pequeño y mediano productor que produce y el trabajador que cosecha, que son los motores principales, lamentablemente quedan expuestos a todo lo que está pasando con la desregulación, ¿no? Sí. ¿Se siguen yendo a otros países o a otras provincias a buscar otra actividad y dejar la yerba, dejar la tierra? Sí, sí, sí. También por ahí ocurre que van a otras provincias. Nosotros tenemos el caso de gente, yo soy de Oberá, por ejemplo, Ujú. y hay trabajadores acá de esta localidad que se van a Corriente, que no sé cuál es la diferencia, pero por lo menos se cumplen los valores que se acuerdan en la comisión asesora y en algunos casos lo pagan por algunas monedas por encima de los valores pactados, ¿no? Ujú. Y acá también en la provincia, en aquellas localidades que pagan más o menos bien, los trabajadores siguen trabajando y bueno, y otros se sacrifican y de alguna manera rompen el vínculo familiar y se van por semanas a Brasil o a otras provincias incluso, ¿no? Sí, sí, algunos con riesgo de ser explotados allá también, pero bueno, Así eh, es. lamentablemente. Carmelo, te mandamos un abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la predisposición de siempre y por tenernos en cuenta también para de alguna manera informar o hacer saber un poquito también la situación de nuestro sector. Así que muchísimas gracias y a disposición como siempre. Nos vemos, hasta luego, Carmelo, nos vemos. Hasta luego. Carmelo Rojas es subdelegado de Huatre en Misiones, hablando sobre la situación de los trabajadores, sobre todo apuntábamos más de los trabajadores de la yerba, los tareferos, porque todos están en una situación de crisis, obviamente, pero el que peor está, insistió varias veces, Carmelo, es el tarefero. Tarefero que se ve como sus hijos se van a otro lado porque no tienen una salida acá. Entonces van a otros países con el riesgo de ser explotados, ser víctimas de trata incluso. Exactamente, la realidad y la demanda que Mm, requieren las producciones de la provincia de Misiones, a sí, diferencia de lo que ocurre con las cerealeras, las máquinas sí, funcionan. obviamente. Acá es un trabajo muy Mm, manual y bueno, genera esto también los pagos que son realmente magros, sí, decía sí, sí, Carmelo Rojas. obviamente es un efecto a cadena y el eslabón más débil de la cadena es el sector el sector de tareferos y termina cobrando o subsistiendo Sí. en esta época. Cada tarde, la información más relevante, en Primera Plana.